Hoy vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 9 al 13. Muy bien, hermanos. Continuando con la enseñanza del apóstol Pablo y lo que vimos la semana pasada, donde el apóstol Pablo está marcando una diferencia entre aquellos que viven en el Espíritu y aquellos que viven en la carne. La semana pasada decíamos cómo es que el apóstol Pablo polariza las dos estados en los cuales el hombre vive. Y el apóstol Pablo deja ver muy claro que los que viven en la carne son aquellos que no han conocido a Dios, que no tienen una experiencia con Cristo como Señor y Salvador, y que aún sus pensamientos los orillan y los llevan a hacer actos carnales o pecaminosos, mientras que aquellos que son espirituales, sus pensamientos los llevan a vivir una vida santa y consagrada a Dios. El último versículo que leíamos la semana pasada fue el 8, donde el apóstol Pablo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol Pablo está diciendo que aquellos que son gobernados por sus instintos carnales, por sus inclinaciones pecaminosas, nunca podrán agradar a Dios. Y enseguida en el versículo 9, nuevamente el apóstol Pablo está polarizando las dos situaciones o las dos condiciones. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, vemos aquí hay algunas cosas interesantes. Y una de las que veo yo es que cuando el apóstol Pablo se refiere al Espíritu, en este mismo versículo lo llama el Espíritu de Dios que mora en vosotros, pero también a ese mismo Espíritu le llama el Espíritu de Cristo, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo está poniendo en la misma dimensión tanto al Padre como al Hijo. Los dos están siendo puestos como divinidades. Tanto podemos afirmar que tenemos el Espíritu de Dios cuando creímos, como que tenemos el Espíritu de Cristo. Cualquiera de las dos expresiones son muy válidas. ¿Por qué Pablo hace esta afirmación? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿En base a qué es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros vivimos según el Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo está apelando a Juan 3:6, donde el Señor Jesús nos enseña que aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor hemos nacido por obra y virtud del Espíritu Santo. Igual es lo que dice San Juan 3 y versículo 6. El Señor Jesús declara lo siguiente, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, se refiere a un nuevo nacimiento espiritual, que nosotros hemos nacido del Espíritu, hemos sido regenerados en nuestro interior, hemos sido transformados para de esta manera poder vivir según los lineamientos que el Espíritu Santo marca a la vida del creyente. Y enseguida el apóstol Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí hay algo importante, hermanos.
La palabra que el apóstol Pablo está usando para morar es una palabra que transmite el concepto de encontrarse en su propio hogar. De una manera incomprensible, el Espíritu de Dios establece su residencia y su hogar en nosotros. Fíjese bien lo que es esto. Cada creyente, cada persona que ha aceptado a Cristo, no es un lugar de paso para el Espíritu Santo. No es una habitación temporal. Cada uno de nosotros somos el hogar del Espíritu Santo. ¿Y qué entendemos nosotros cuando escuchamos la palabra hogar? ¿En qué pensamos cuando usted escucha la palabra hogar? Cuando alguien dice, ya quiero estar en mi hogar, cuando usted mismo dice, no hay como la casa, como el hogar. ¿Qué entendemos como el hogar? Entendemos que es un lugar de seguridad, un lugar confortable. Entendemos que es un lugar en el cual deseamos estar. Entendemos que es el lugar donde hemos decidido residir, permanecer ahí. El hogar es el lugar que nosotros tomamos para vivir ahí por mucho tiempo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros entendemos que el Espíritu ha venido a nosotros no de una manera temporal o momentánea. El Espíritu Santo nos ha tomado como su hogar, como el lugar de su habitación, su residencia. Y así como nosotros estamos en nuestro hogar todos los días de nuestra vida, aunque entramos y salimos, siempre sabemos que tenemos nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde yo me siento a gusto, cómodo, seguro. Así el Espíritu Santo ve al creyente como su hogar. Y cuando hablamos de que el Espíritu mora en nosotros, es porque esa persona es aquella clase de gente que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es el hogar de todos los hombres. El Espíritu Santo no es el hogar de aquellos que de alguna manera creen en Jesús porque lo vieron en películas o porque a lo largo de la historia han sabido que existe Jesús. No. Una persona es el hogar del Espíritu Santo porque esa persona ha sido transformada por el poder de Dios. En Juan 14:23, el Señor Jesús dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire cómo se empieza a tener esto lógica, ¿no? Cuando decimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, entonces cuando Cristo está diciendo que nosotros somos la morada de Él y del Padre, entendemos que el Padre y el Hijo moran en el creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo está aquí es para que Dios habite no solamente entre nosotros, sino en nosotros, y seamos la morada permanente de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y por consiguiente del Espíritu Santo. Entonces, hermano, que nosotros seamos la morada de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera. Si nosotros entendemos que somos la morada del Santo Espíritu de Dios, tenemos que hacer lo necesario para que ese Santo Espíritu se encuentre lo más cómodo
al estar en nosotros y se identifique nuestra vida y nuestros hechos como su hogar. Porque lo que va a identificar la morada del Espíritu Santo son los actos del creyente. No hay peor cosa que sentirse incómodo en su propio hogar. No hay peor cosa que sentirse inseguro en su propio hogar. No hay peor cosa que sentirse triste en su propio hogar. Y muchas veces nosotros incomodamos al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros lo entristecemos, lo contristamos. Muchas veces nosotros le dejamos un espacio muy pequeño. No le permitimos ser el Señor de la casa. En 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 14 dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro es que somos la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se toma vacaciones. El Espíritu Santo no dice, bueno, voy a descansar unos días de esta casa. No, el Espíritu Santo habita permanentemente en la vida del creyente. Por último, ahí en el versículo dice el apóstol Pablo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren cómo nuevamente el apóstol Pablo está radicalizando las dos posiciones. Los que tienen el Espíritu Santo son la morada del Espíritu, son de Dios, son de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando una persona no da evidencia de la presencia, el poder y el fruto del Espíritu Santo en su vida, no tiene una razón legítima para decir que Cristo es su Señor y Salvador. Se lo voy a repetir porque esto es importante. Cuando una persona no da evidencia de la presencia, poder y fruto del Espíritu Santo en su vida, no tiene una razón legítima para decir que Cristo es su Salvador y su Señor. Si nosotros no estamos dando frutos, si nosotros no tenemos evidencias externas de que el Espíritu Santo está habitando en nosotros, si nosotros no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, no podemos decir que tenemos el Espíritu de Cristo. No somos de Él, no le pertenecemos, no habita en nosotros, no somos su morada permanente. ¿Qué cosas son las que caracterizan a una persona que no tiene el Espíritu de Dios morando en él? Primero, no hay un deseo por las cosas de Dios. Cuando en una persona no vemos un deseo por las cosas de Dios, ¿qué son las cosas de Dios? Bueno, es la comunión con su palabra, la permanencia en la iglesia, el deseo de vivir una vida santa para Dios. Esas son las cosas de Dios. Comunión con los santos. Cuando una persona está 2, 3, 4 semanas sin venir a la iglesia y no extraña al cuerpo, entonces tenemos que tener cuidado, porque eso puede ser un síntoma de que esa persona realmente el Espíritu de Cristo no habita en él. Segundo, inclinación por evitar el pecado. Cuando una persona no tiene este deseo por evitar el pecado, sino al contrario, es complaciente con el pecado, lo busca, se junta con gente que vive en el pecado, se relaciona con gente que anda en esa situación y no solamente se relaciona, sino que aprueba esos actos, podemos pensar que esa persona no tiene el Espíritu de Cristo.
Tercero, si esa persona no tiene un deseo o una pasión por agradar a Dios, pensaremos que en ella el Espíritu Santo no está trabajando. Entendemos que el Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida del creyente, a tal grado de llevarlo a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando una persona vemos que se esfuerza a pesar de sus debilidades, que se aparta de las cosas del mundo y de la gente que lo arrastra a pecar, que en él hay un deseo por las cosas de Dios o afectos santos, como decíamos la semana pasada, podemos pensar que él es un creyente genuino, que está en el mundo y está luchando como todos luchamos, y que está haciendo uso de la dirección del Santo Espíritu de Dios. Se deja dirigir, se deja redarguir, permite que su conciencia le hable. Esa es una persona que podríamos decir que tiene el Espíritu Santo moral. De aquí la amonestación que Pablo hace en 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren, esto es un llamado a la autoconciencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Yo no sé cuántos en su vida se han hecho un autoexamen. Yo sí lo he hecho. ¿Usted nunca se ha hecho un autoexamen de su vida, si realmente tiene vida espiritual o no? ¿Nunca se lo ha hecho? Si no lo ha hecho, es tiempo de hacérselo. El Señor nos está llevando a eso, a que examinemos nuestra vida. Por eso es que estamos ahorita en esta porción de la palabra de Dios, porque Dios nos está llevando a autoanalizar nuestra vida, si hay vida espiritual o no hay vida espiritual en nosotros. Por eso Pablo dice: ¿qué no os conocéis a vosotros mismos? Nosotros nos conocemos y sabemos en qué condición estamos viviendo. Y conocemos nuestras inclinaciones hacia el pecado, y conocemos qué afectos tenemos en cuanto a las cosas santas. Si en verdad hay un deseo por la palabra, por el conocer más del Señor, por crecer, por participar de todas aquellas cosas que traigan edificación y crecimiento a nuestra vida. Para el apóstol Pablo, el autoexamen era muy importante en la vida de los creyentes, porque el apóstol Pablo lo que está tratando es que aterrizar a los creyentes en su situación, en su condición espiritual. ¿Por qué razón es tan serio esto? Porque tú puedes estar creyendo que eres algo que no eres, y cuando llegue el momento de estar delante de la presencia de Dios, sufrirás una grande decepción y una gran confusión cuando el Señor te demuestre que no eres lo que creías que eras, porque nunca hiciste un autoexamen genuino de tu condición espiritual. Amén. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es la señal y el sello de su pertenencia a Dios. En San Juan capítulo 14 y versículo 17, el Señor Jesús dice: el Espíritu de verdad, hablando de que el Espíritu Santo vendría, la promesa del Espíritu Santo, y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros.
El mundo no le conoce ni le puede ver. Pero ¿por qué nosotros le conocemos y le podemos ver? Dice, porque mora en vosotros y estará en vosotros. La evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una evidencia fuerte y palpable, hermano. No podemos decir, bueno, yo no estoy bien seguro si seré o no seré morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el mismo Espíritu trae convicción a nosotros ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces no podemos pasarnos la vida y decir, bueno, tal vez si soy o no soy, no sé, déjame ver. El Espíritu Santo trae una convicción a la vida del creyente de que es un hijo de Dios. Por eso es que es el sello de pertenencia de Dios. Versículo 10. Enseguida dice el apóstol Pablo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a que el cuerpo está muerto a causa del pecado? No se está refiriendo a que estamos muertos físicamente, sino que el apóstol Pablo está haciendo una referencia a que los creyentes sufriremos las consecuencias del pecado, que es la muerte. A eso se refiere cuando dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿sí? Nosotros sufriremos las consecuencias del pecado porque todos moriremos por causa del pecado, por el pecado heredado desde Adán hasta ahora. Pero ahí mismo dice más el Espíritu vive a causa de la justicia. El creyente, sin embargo, a pesar de que hay una condena de muerte para su cuerpo físico, el creyente ha sido libertado del pecado por medio de la justificación dada a Dios a los que son de la fe en Cristo Jesús. Mientras sabemos que este cuerpo, por causa del pecado, está muerto, tenemos la certeza de un espíritu vivificado por Cristo. Cuando nosotros creímos en Él, por la fe fuimos justificados por la fe. Nuestro espíritu es vivificado por la fe en Cristo Jesús, aunque nuestro cuerpo esté condenado a muerte. Amén. Y si el espíritu de aquel, versículo 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjese bien, la obra del Espíritu Santo. Si estás muerto, si estás condenado a muerte por causa del pecado, pero también ese cuerpo un día será redimido, será sacado de su condición corrompida por el pecado. Nuestro cuerpo también el Espíritu Santo un día lo vivificará y lo restaurará completamente. Así como el Espíritu Santo levantó a Cristo de la muerte, dice el apóstol Pablo, también nosotros por la obra del Espíritu Santo seremos vivificados por Dios. Fue el Espíritu Santo que actuó como un agente o como un medio divino para la resurrección de Cristo dado por el Padre. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos vivificará o nos resucitará también. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire cómo nuestra salvación es completa. Nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todos serán salvos, todos serán vivificados y regenerados.
no en el mismo momento por causa del pecado y por el cumplimiento de la palabra de Dios, pero sí llegará en un momento cuando Dios restaure todas las cosas y aún nuestro cuerpo físico será vivificado por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo llama a nuestros cuerpos y les dice cuerpos mortales, que nuestros cuerpos mortales serán vivificados. La expresión de cuerpos mortales señala la fragilidad del cuerpo presente, pero viene el día cuando lo mortal será absorbido por la vida y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Primera de Corintios 15 y versículos 53 y 54. Dice el apóstol Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En ese momento, hermano, nosotros habremos alcanzado nuestra victoria completa contra el pecado y contra la muerte. En el momento en que la corrupción que se quedó en nuestro cuerpo sea transformada en incorrupción y lo mortal se transforma en inmortalidad, entonces habremos alcanzado la victoria completa por la obra de nuestro Dios. Qué glorioso es participar en una lucha donde se tiene garantizada la victoria. ¿Qué seguridad trae ir a una batalla donde sabes que saldrás triunfador? No por méritos propios, no por obra de nosotros, sino porque sabemos que su Santo Espíritu mora en nosotros y que aún la misma muerte, cuando llegue, no saldrá vencedora, porque aún la misma muerte será sorbida en la victoria de los hijos de Dios en la resurrección. Qué gloriosa esperanza tenemos. Nosotros no somos de los que mueren sin esperanza y sin fe en este mundo. Nosotros no morimos en incertidumbre de qué habrá más allá, qué pasará más allá. Nosotros tenemos la certeza de la vida eterna. Tenemos la certeza de una resurrección genuina y verdadera. ¿En base a qué? En base a la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Su Espíritu Santo está en nosotros para vivificarnos así como Cristo fue resucitado. En San Juan 6:63 el Señor Jesús dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La palabra deudor en este versículo, esta palabra se refiere a una deuda moral con el Espíritu. ¿Qué significa una deuda moral? Me acabo de hacer esa pregunta. Que no hay nada escrito, es un compromiso que yo hice, ¿sí? Donde se apela a la conciencia, donde se apela a esa capacidad que tenemos el hombre de
de tomar un compromiso y cumplirlo. Eso es una persona moral. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que tenemos una deuda moral con el Espíritu Santo. Y si somos personas morales, ¿qué es una persona moral? Una persona que cumple con sus compromisos, con sus promesas, con todas aquellas cosas que dijo que haría. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que tenemos una deuda, no con la carne, sino con el Espíritu. A la carne no le debemos nada, para que tengamos que vivir bajo la autoridad o dominio de la carne. No tenemos ningún compromiso con la carne y el pecado. No tenemos por qué vivir bajo el dominio de la carne, pero sí tenemos un compromiso moral con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos un deber moral a seguirle, a obedecerle. Pero con la carne, dice el apóstol, no le debemos nada, no tenemos por qué vivir bajo autoridad. En Romanos 6:14, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire qué importante es esto. Porque a partir de este momento, no importa bajo qué condición se encuentre, usted no tiene ninguna obligación de cumplirle al pecado o a la carne sus caprichos. En el área que se encuentre, cualquiera que sea esta área, usted no le debe nada a la carne ni al pecado para un día someterse a hacer la voluntad de ellos. Pero sí tenemos un alto compromiso moral con el Espíritu Santo para obedecerle y seguirle y andar en pos de Él en obediencia a Dios. Ese es nuestro compromiso moral fuerte. Y si no lo sabíamos antes, hoy ya lo sabemos. Y si antes no estábamos cumpliendo con ese compromiso, hoy saldremos de este lugar con esa expectativa, el compromiso que yo tengo con el Espíritu Santo. Por último, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que moriremos si vivimos conforme a la carne? Se está refiriendo a que el creyente perderá su salvación. Si al principio del capítulo 8 Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y en el versículo 12, ahí un versículo antes, Pablo les llama hermanos, así que hermanos deudores somos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis? Pablo entonces a lo que se está refiriendo cuando dice esta palabra moriréis, se está refiriendo a la pérdida de la comunión y las bendiciones terrenales que podríamos disfrutar en este mundo si andamos viviendo conforme al Espíritu. ¿Sí? A eso se refiere el apóstol Pablo, no que se pierda la salvación, ni que esa persona vuelva al mundo, no. Si esa persona se deja arrastrar por sus pasiones, si ese creyente es llevado por sus pasiones, nunca va a disfrutar plenamente la vida que Cristo ofrece. Entonces, estando vivo,
parecerá muerto espiritualmente, porque no está disfrutando de las bendiciones que Dios nos brinda a través de su Santo Espíritu morando en nosotros. Y es muy triste encontrarse creyentes que están viviendo de esa manera, sin poder disfrutar de una vida cristiana genuina, sin poder disfrutar de una vida que agrade a Dios y que trae satisfacciones a la vida y a la vida espiritual, sin rendir un fruto para Cristo. Eso es estar viviendo como un muerto siendo vivo. Si en ti no hay ningún fruto, por no sé por qué te puedas dejar arrastrar por alguna debilidad o pasión, pero estando vivo estás dando apariencia de mortandad, de que no hay vida en ti. Entonces, ¿cuál es la solución para salir de ese bache en el cual podríamos haber caído? ¿Cómo puedo yo romper esa atadura que tal vez el diablo ha traído a mi vida? ¿Cómo puedo yo disfrutar de una vida cristiana plena y genuina? Nuevamente tenemos que recurrir al Espíritu Santo en nuestra vida. Nuevamente necesitamos del Espíritu Santo, y Pablo dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Disfrutarás la vida cristiana, sabrás lo que es la vida cristiana. ¿Cómo se hace morir a la carne? ¿Cómo es que yo puedo saber esta fórmula para hacer morir la carne, para no dejarme arrastrar por mis deseos y mis pasiones? ¿Cómo puedo yo decir que hice morir a la carne, como está diciendo el apóstol Pablo? Es el Espíritu que da la victoria al creyente. Es el instrumento que Dios da para la victoria sobre la carne. Juan 14:26. Volviendo a Juan, el Señor Jesús declara lo siguiente, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Lo primero que yo tengo que aprender o tener claro, o lo que yo tengo que conocer, es la obra del Espíritu Santo en mí. ¿A qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿A qué? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo está entre nosotros como un maestro. El Espíritu Santo está entre nosotros como un recordador continuo. Es una memoria que Dios implantó en nosotros, de donde nosotros podemos estar extrayendo datos, y esos datos son la voluntad de Cristo, las palabras de Cristo. Antes no teníamos un Espíritu Santo al cual recurrir para que nos recordara los mandamientos de Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda qué cosas Dios nos ha mandado. Entonces, de esta manera la carne va perdiendo autoridad, y de esta manera la carne va siendo eliminada su dominio sobre nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús en relación a hacer morir la carne o las obras de la carne? ¿Qué enseñó Jesús en relación a esto? ¿Cómo le hago yo para poder matar o mortificar la carne en mi vida? En Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Sí? Esto es lo que los teólogos llaman la mortificación de la carne, la mortificación del pecado. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando el Señor Jesús literalmente de cortar nuestra mano, de sacarnos un ojo, no. Está hablando de que nosotros, aquellas cosas que arrastran nuestra mirada, aquellas cosas que manipulan nuestros miembros para pecar, las quitemos de nuestra vida. Entonces, si en su vida hay algo que por sus ojos lo arrastra a pecar, quite eso de su vida. Si la televisión, si la computadora lo arrastra a pecar, necesita sacarla de su vida. Si su mano es arrastrada a tomar algo que no le pertenece, quítese donde pueda haber tentación para usted. Apártese de las tentaciones, eso es cortar la mano, sacar el ojo. Eso es hacer morir las obras de la carne, no hay otra manera. Lamentablemente la carne no se combate ni con pistolas, ni con rifles, ni con cuchillos. No. Tenemos que matar a la carne a través de las limitaciones que le producen placer y arrastran al pecado en nuestra vida. Entonces, si yo sé que tengo un resentimiento contra alguien y cada vez que lo veo produce en mí un sentimiento de ira y de enojo y de venganza, tal vez, ¿qué tengo que hacer yo? Una, o lo perdono, si no me aparto de esa persona. Si no tengo la capacidad todavía para perdonarlo, entonces lo mejor que puedo hacer es dejar de convivir con esa persona y mantenerme alejado de esa persona para que no se creen en mis sentimientos de odio o de resentimiento hacia mi prójimo. Un predicador escocés me llama la atención lo que dijo, y este hombre dijo: si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio de la obra del Espíritu Santo. Se fija que no es por nuestros esfuerzos propios, ni por méritos propios, ni por los sagaces que podamos ser o los inteligentes. Tenemos que hacer uso del Espíritu Santo si en verdad queremos mortificar la carne. No hay otra manera. Solos nunca venceremos al pecado. Nunca en nuestras propias fuerzas ha existido un hombre o una mujer que diga que salió victorioso en su lucha contra el pecado. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos el lugar del Espíritu Santo, y parte de ese morar del Espíritu Santo es llevarnos a derrotar nuestra carne y vivir para la gloria de Dios. Póngase en pie.